11:24 de la mañana comenzamos un nuevo bloque en el Del Dicho al Hecho. 16 grados 6 décimas la temperatura en la ciudad de Trelew, parcialmente nublado el cielo, el viento en calma y la humedad 81%. Comenzamos este nuevo bloque como lo habíamos anticipado, lo había mencionado Hugo Schomer aquí en nuestra mesa. Llega la visita del doctor Romero. Buen día, doctor. Buenos días, ¿cómo le va a ustedes? Bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Patricio, por estar hoy en nuestro programa. Te invitamos porque bueno, el 24 de marzo, el viernes, se conmemora un aniversario más, ¿no?, del golpe militar del año 1976. 41, ¿no? Sí. 41 años. Nosotros tenemos una consigna, de paso vos le vas a dar una mano ahí con toda la información, que nuestros oyentes llaman y dejan su opinión sobre lo que fue el golpe militar en el año 1976. Así que bueno, seguramente los que te estén escuchando va a ayudar a que... Es toda una... Es decir, claro, hay toda una generación post-1976 que uno no puede ubicarse verdaderamente en la situación de ellos en cuanto piensan, cómo analizan este hecho. Es la transmisión de todo esto es muy difícil porque a su vez fue tan tremenda, digamos, yo tengo una palabra catástrofe, es una que a alguien le parece exagerado, pero es tan profunda lo que ocurrió que uno todavía, los que estuvimos presentes en ese momento, la enfrentamos, la sufrimos, es decir, es tan... y también, perdón, vuelvo para ahí, lo que pasó antes y lo que ocurrió después, ¿no es así? Es de tanta intensidad para poder aprender qué es lo que, de aprehensión, ¿no?, qué es lo que ocurrió para las nuevas generaciones, que tiene que ser yo no digo una prédica constante, sino un análisis constante de lo que eso significó en la sociedad argentina. Es muy, y también, digamos, latinoamericana, pues no nos olvidemos del Plan Cóndor, que era en el cual todas las dictaduras de Sudamérica, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile. Con la colaboración de los que no eran tan, pero existían de los demás países latinoamericanos, es decir, todo eso uno todavía va tomando conocimiento de la profundidad de eso. Patricio, pues, vos, todos sabemos que se fue gestando el paro, perdón, estábamos hablando del paro, venimos que con es enganchado con el anterior, claro. El golpe en el 76, ¿no? De ya todo el mundo, de que, bueno, mucho más lo que militantes políticos sabían que era una cuestión de días y en cualquier momento, y se vino gestando también, no solamente por parte de los militares, sino con una enorme participación de civiles, digamos. ¿Cómo vos lo podés sintetizar eso? ¿Qué fueron? ¿Cómo vino armándose para también conseguir el consenso social? Porque también convengamos que tuvo un alto consenso social el golpe en el 76, sin más allá que nadie creo que imaginaba lo que después pasó, pero es cierto que gran parte de la sociedad acompañó en ese momento el golpe. Sí, la Argentina tenía experiencia en golpes, claro. De todo, es decir, después del 55 ocurrió la de 64, se desplazó 62, se desplaza Arturo Frondizi, después lo desplazan, ¿no?, otra vez en el 65 al doctor Ilia, es decir, que ya veníamos nosotros con alguna experiencia de este tipo, pensando que eran los golpes de Estado donde no existía la represión, pero fíjate Hugo, que en esas oportunidades no se hablaba de derechos humanos, se hablaba de libertades públicas. Claro. Porque si bien existieron muertos, si bien existieron cosas que verdaderamente eran aberrantes, hablemos del fusilamiento después del 55, cuando del general Lavalle, Cogorno y otros seres que se levantan contra la dictadura que se impuso a partir del 55, pero
nosotros lo que pedíamos normalmente y luchábamos era por las libertades públicas. Claro. Es decir, la libertad que no se detenga a los políticos, la libertad de opinión, nunca se nos ocurrió el tema de derechos humanos, porque ahí entrábamos a hablar del principal derecho humano, que es el derecho a la vida. Claro. Es decir, tomando todos esos antecedentes, teníamos se puede decir una dicta blanda, como se le llamó después, como por ejemplo lo que ocurrió con Onganía, Levington y Lanuse, sobre todo con Lanuse, que ahí un poco estuvo apretado, a pesar de que Lanuse no era el peor de todos. Claro. Entonces, pero nadie supuso semejante situación. En la Argentina... De ahí vos crees que el consenso que tuvo socialmente, que se pensó que iba a ser similar a los otros golpes, digamos. Nadie imaginó que iba a llegar a este nivel de... No tuvo el consenso de otro golpe, por supuesto el de Ilia no lo tuvo, no tuvo el consenso, salvo algunos sectores de los partidos políticos que sacaban los sectores de alguna construcción gremial, hubo, sobre todo en ese momento lo que se conoce como el bandorismo. Es difícil, yo quiero hablar para las nuevas generaciones y es muy difícil porque tenés que explicar qué era el bandorismo, claro, qué era todo lo demás. No, Ilia no lo tuvo, es decir, hubo una campaña mediática terrible contra Ilia, no es así. Ilia asumió con la proscripción nuestra, con la proscripción del peronismo. Sí. Entonces, de ahí venía el pecado original de Ilia, pero no era que tuvo verdaderamente una actuación desde el punto de vista de su manejo económico. No, porque fueron años que Argentina creció al 6%. Argentina en ese momento. Y entró, pero era tan tremenda lo que ocurría en los sectores económicos de Argentina concentrados, que llamémosle concentrados ya, que por ejemplo habían imbuido tanto a los sectores militares, que era la herramienta que ellos usaban en ese momento para el golpe, que indudablemente que tiene un anticomunismo, pero cerril, una cosa tremenda. A Ilia por ejemplo, tuvo que dar marcha atrás con una exportación que salió de bicicletas a China. Claro. ¿Cómo va a ir a hacerse una negociación con esos fervientes adoradores del suyo trapo rojo, como le decían en ese momento, con los comunistas? Es una cosa que no le entró a la cabeza a los militares. Entonces, todo eso, lógicamente, con el pecado original que venía, porque seguimos el peronismo siguió sufriendo su prescripción, se tradujo. Pero esto, cuando asumió Onganía, un ferviente cursillista de esos del ultracatolicismo, ultramontano, pero no de ninguna manera se produjeron esos hechos que después se produjeron. Es decir, fue tremendo, ¿no? Es muy difícil poder percibirlos. Yo tuve la oportunidad, por ejemplo, en la acción que tenía de defensa yo era en ese momento delegado del Movimiento Nacional Justicialista, por el partido no existía, el Movimiento Nacional Justicialista, acá en la zona, y conjuntamente con otros, cuando llegaron los presos políticos en el tiempo de Onganía, todavía estaba Onganía, íbamos a visitarlo, es decir, veíamos el trato adentro. Claro. Nada que ver con el trato por él, que me tocó personalmente poder... Después en el 76. Sí, del 76, claro. Nada que ver, es una cosa tremenda. Los cambios que hicieron en ese sentido, nadie todavía creo verdaderamente lo que pasaba en las cárceles. Hay una causa penal, la causa 500, la cual intervengo como querellante por parte de una serie de presos que estuvieron en ese momento, para ver lo que es fue ¿Por la qué, Patricio, vos crees que la dictadura del 76 fue lo que fue, digamos? Indudablemente hay que hablar entonces del contorno internacional.
Primero te quiero decir, por ejemplo, vamos a ver por el asentimiento que vos hace un rato decías, decir, lo demás tuvo algún asentimiento, pero yo creo que era algo que venía pergeñándose con solamente es decir, con la muchos errores, para decir culpabilidad, errores del gobierno que en ese momento estaba Isabel Perón, muchos errores que hubo de la oposición, hablemos de la oposición armada, porque estaban los grupos armados que estaban profundizando y desde ya justificando la intervención en ese momento de los sectores que a través de las Fuerzas Armadas iban utilizándola para poder apropiarse del poder. La debilidad de cuando muere Perón, de Isabel Perón y toda la estructura que lo rodeaba con la preeminencia de sectores tan de derecha, digamos, tan dislocados y encabezados por López Rega, es decir, un poco lograron el asentimiento por el lado de quedarse quieto de la población frente al golpe que se venía. Pero una cosa es, los que vivimos en ese momento, una cosa es hablar de un golpe y otra cosa es realmente tenerla. Todo lo que vino después, indudablemente no podría imaginarse nadie de lo que yo creo que desataron toda una estructura que previamente fueron organizadas. Se fue armando todo. Se fue armando todo y después cuando explotó, por así decirlo, nadie previó lo que iba a hacer eso. Claro, fíjese que hay una teoría de un alemán mismo con respecto a lo que ocurrió en tiempos de Hitler, que acá se repite, y la aplican los jueces, lo aplicó la Suprema Corte en el juicio contra los comandantes, que es que en un momento dado toman toda la estructura militar y se puede decir, la uniformizan y tomando cómo es la estructura militar de allí, de los jefes para abajo, es decir, cómo hacen y los preparan y le dan una conceptuación, una forma, no digo ideología, una forma de actuar que indudablemente motiva a todos aquellos que estaban abajo y que pensaban que el enemigo, ellos luchaban por la patria, eran salvadores de la patria, salvadores de todo una forma de vida, frente a los que querían verdaderamente irnos al infierno, que el infierno de ellos era el comunismo, el marxismo. Claro, no existía nada más. Es decir, frente a eso se jugaron todo, y todo lo que se oponía era directamente, era patriótico eliminarlo. Entonces, de ahí para abajo, cuando tomaron el poder y dividieron el país en varios, en zonas, en subzonas y en áreas, ¿no es así? Cada uno de esos, indudablemente, Videla, digamos que estaba allá arriba, no tenía noción si acá se lo secuestraba a Ángel Bell. Claro. No conocía, pero indudable toda la estructura. Pero funcionaba todo de la misma manera. Era formada para eso. Claro. Entonces, realmente era toda una corresponsabilidad, toda una estructura que era el ejército llevado adelante, acompañado por toda una serie. También nos faltaron los medios de comunicación que venían cuestionando el tema y apoyaron con verdaderamente una cosa, algo muy, 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 muy reprochable. Algunos dicen, bueno, pero entonces ¿qué podríamos hacer? Lo que hacía todo el mundo. Porque ellos tampoco presumieron cuando desataron la bestia que tenían encerrada, que lo fueron creando con el tiempo también. Sí, fue todo un proceso, obviamente. Sí, que arranca del 55, pero en el último caso, y se da en toda Latinoamérica, porque esto también es una propuesta internacional que lleva adelante con la Escuela de las Américas, manejada por Estados Unidos, y toda la política norteamericana que directamente entra a trabajar y a formularse como el imperialismo.
Sí. ¿Es así? Esto es un poco lo que ocurrió. Por eso, entrar en el detalle, entrar a decir sobre, qué sé yo, hay cosas tan como decir, uno se imagina cómo robaban chicos, cómo, es decir, uno entra a ver y a informarse, uno que está cerca, todavía me sigo informando de cómo algunos temas de las apropiaciones de los chicos, cómo mataban a la gente, cómo verdaderamente los sacrificaban a los seres humanos, eso que agarraban. Se puede detener, como siempre hicieron, pero otra cosa es verdaderamente llegar a esa tremenda y se puede bestialidad, porque se volvían bestias para poder llegar a eso. Podemos hablar, porque el tema da para poder el contexto, podríamos hablar en otra oportunidad del tema de la lucha armada. Está bien. ¿Por qué se dio el tema de la lucha armada? ¿Y cómo se dio? Que por ahí también se produjeron algunos desvíos. ¿Sí? Pero en cuanto a cómo se produce el alzamiento, pues nadie tampoco, una generación, o la generación se van formando directamente viendo pasar el tiempo y sin tener nada que ver con lo que está construyéndose en el país y proscribiéndolo, entre otras cosas fundamentales, la libertad política. Es decir, vamos a dejarlo ahí, podemos comer para otro lado. Pero en este momento, esto es lo que ocurrió y fue de tal trascendencia que no se dejó verdaderamente tan tocada a la ciudadanía que, pongamos por ejemplo el caso que ocurrió con el presidente de la Rúa, que en otras circunstancias hubiesen borrado el Congreso, que eso hubiesen ido a su medio militar. Es decir, en el caso de la Rúa, donde se produce... Por mucho menos había un golpe militar, digamos. Sí, claro. Esto es una de las consecuencias por la cual yo creo que el tema de la Rúa fue una prueba de la democracia argentina, que, como dijo alguien, no es solamente ir a votar, sino cómo se estructura, se mantiene y se conforma. Claro. Ojo, este es el tema. Después entramos a hablar pero esta situación del 24 de marzo, de aquel proceso que se en el 24 de marzo, creo que marcó a la Argentina la va a marcar a la Argentina durante mucho tiempo. Es decir, ojo, no, es muy difícil tener una visión, se puede decir, así de conjunto, para poder saber cuáles elementos que ocurrieron en aquella época o en la historia están presentes hoy. Claro. Es muy difícil. Claro. Esto es decir, son para estudiosos un poco más que uno. Más aplicados al tema. Sí, más que uno más. Es decir, esto tiene que ser, lo existen, indudablemente, pero esto se va asumiendo con el tiempo. Claro. No es una cosa circunstancial, porque estamos las idas, las venidas con periodos donde se profundiza esto y se dio, como se puede decir, con intensidad la averiguación de esto, la formulación de esto, que fue en el periodo de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, y hay periodo de retroceso con respecto a esto, para mí de retroceso, ¿no es así?, con respecto a periodos como el actual del presidente Macri, ¿no es así? Bueno. Esto es un poco para seguir discutiéndolo, pero creo que para poder tener, y esto yo me preocupo, porque uno pensaba, yo me acuerdo cuando mi padre me hablaba de Irigoyen, y a mí me parece que me hablaban conjuntamente con Mariano Moreno, y una cosa tan lejana. Entonces, creo que esto no, por lo menos, pero esta generación que está, es decir, que post 24 de marzo, indudablemente que no tiene la apreciación de eso, sino verdaderamente como la profundización, la verdad histórica de esto. Sí. Por eso se grita mucho por la memoria, porque no nos olvidemos, porque la historia de todos los hechos tal cual fueron van a necesitar tiempo, porque hay muchos que la esconden también. Todavía no se saben
es decir, dónde están aquella documentación de las Fuerzas Armadas que en ese momento que hicieron durante todo ese periodo de dictadura. Se habla de que volaron aviones para otro lado cuando tenían que entregar en el 83, cuando ganó Alfonsín, ganó el pueblo argentino la democracia y el doctor Alfonsín asumía. Sí. Es decir, todo eso, ¿dónde están toda esa documentación? ¿Dónde están los desaparecidos? Claro. Porque no es solamente los desaparecidos, son 30.000, 50.000, 20. No son, ¿dónde no es una están? Discusión de números. Sí, es una más allá que tiene importancia, digamos, pero... Porque tenemos que hablar los 2 millones de exiliados. De exiliados, exactamente. Los 2 millones de exiliados de afuera y los 2 millones de exiliados de adentro. Claro. Yo he conocido ahora, en momentos en los cuales gente que no quería hablar más de ese tema, pero de la edad de uno, que recién se entra a blanquear y a decir, bueno, a mí me pasó esto, y apareció por acá, porque venía buscando refugio. Sí, totalmente. Otros que no podían salir del país. Claro. Cosas tremendas. Patricio, ahí hacemos una pausa chiquitita. Estamos debiendo la última tanda del programa. Y si ¿Te quedás con nosotros? Sí, totalmente se queda. Perfecto. Pero te dejamos una pregunta para cuando volvamos. ¿Qué esto que vos lo planteaste recién, pero profundizar un poquito? ¿Cómo ves que se han deteriorado, que se ha entre lo que fue el avance que tuvimos en los últimos años con respecto a las políticas de derechos humanos y cómo vos lo estás viendo eso en la actualidad? Perfecto. Hacemos una pequeña tanda y enseguida seguimos en la mañana de Del Dicho al Hecho. Estamos en la mesa con el doctor Patricio Romero. Antes, hace ya tiempo. Y volvemos una vez más a Del Dicho al Hecho, último tramo de programa, y seguimos en nuestra mesa con la presencia del doctor Patricio Romero. Y había quedado una pregunta pendiente. ¿Verdad? Te había quedado ahí para que vos nos puedas sintetizar. Vos planteaste así al pasar que hubo unos avances importantes en el anterior periodo, fundamentalmente los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, y que hoy vos ves que esa política de derechos humanos está siendo al menos resentida, digamos, no es la misma, y que hay un deterioro en ese sentido. ¿Cómo ves vos los derechos humanos actualmente? Hay una marcha atrás. La pregunta es ¿por qué se produce? ¿Por qué se produce? ¿Por qué se produce? Esto es ¿por qué? Es decir, ¿cómo veo los derechos humanos? Es decir, es muy difícil para el gobierno, por más esfuerzo que haga, querer volver atrás a algunas circunstancias, ¿no es así? Alguien que diga, pero empiezan, como dice, no son 30.000, sino son 9.000, entran con ese juego que le pusieron el nombre el concepto de negacionismo. Claro. Es decir, negar algunas cosas. Y creo que también se interrumpe una cosa que es fundamental, que yo creo que se iba ya un poco a la profundización de toda la temática, que era la investigación de cuál era la participación de los sectores civiles no solamente en los golpes. Es decir, porque llegaron al ¿cómo se llama? El dirigente del empresario del Ledesma, el tema del empresario del azúcar Ledesma, que no recuerdo en este momento cómo se llama. ¿Es Ledesma apellido seguro? No. Era Blaquier. En el cual, creo que era Blaquier, en el cual él llegaron a ser condenado, que después en las distintas apelaciones, en el periodo de este gobierno la justicia lo exime y la causa papel prensa también, ¿no? En la causa papel prensa, es decir, varias causas en las cuales se produjeron aquellas, por ejemplo, en las distintas fábricas automotores, en donde los empresarios denunciaron a los dirigentes obreros, lo que pasó en ese diario de Bahía Blanca, la Nueva Provincia, que directamente se probó perfectamente la denuncia y la participación de los directivos de ese diario
en el secuestro y desaparición de 2 dirigentes empleados, dirigentes obreros. Es decir, todo esto, que es podríamos decir, la parte de arriba de un tema que calculo en su profundización iba a llegar verdaderamente a cuáles eran a las fuerzas que estaban implicadas directamente y que utilizaron a los sectores de las Fuerzas Armadas o a las Fuerzas Armadas en total, de tal forma que todavía la tenemos, porque todavía yo no he escuchado, salvo algunas cosas leves de algún general, alguien que salga y diga, no, el ejército argentino tiene nada que ver con esa dictadura asesina. No, todavía no existe. Es decir, no nos equivoquemos, no existe porque todavía tienen esa se puede decir, actuación de corporación para proteger y para interrumpir todo lo que sea posible de investigación. Esto es así. Hay casos en los cuales se puede profundizar y para un lado y para el otro, ojo. Cuando digo por un lado y para el otro, es decir, cuáles son los que estaban realmente comprometidos y quiénes pagaron por ser parte de la fuerza armada. Y tipos que, indudablemente, en el secuestro de Bell, al cual soy querellante, junto con Hilda Frede, la esposa de Bell, indudablemente surgen que algunos son responsables en base por el lugar donde estamos. Pero por ahí uno dice, lógicamente, que tiene su responsabilidad al no haber sabido a parar eso en su momento determinado. Es decir, vuelvo para atrás. Entonces, este tema que se da, a diferencia de lo que se dio durante el periodo del kirchnerismo, tiene su explicación en una concepción política que se tiene. Es decir, no es sobre el tema de derechos humanos solamente, es una concepción política total, una concepción política en la cual abarca el tema económico, en el cual se habla de un lado de la redistribución de la riqueza y del otro lado se habla de la concentración. Por eso se eximen todos los derechos de exportación, que le llaman retenciones, entonces así se eximen a los sectores agrarios, se eximen a las mineras, todo eso. Es decir, del otro lado no se retenía y se redistribuía de alguna manera. Por eso, es decir, de un periodo como el de ahora, anoche estaba viendo un canal de televisión, dice, en el 2016 el presupuesto de salud se ejecutó en un porcentaje que no pasaba el 5%. En algunos casos el 8% en el SIDA, por ejemplo. Sí, exacto. Que fundamentalmente va al tema de prevención. Eso directamente, es decir, con el tema de la protección de la violencia contra la mujer, todos esos programas, todo eso no se ejecutó directamente más del 10%. En el periodo de kirchneristas se ejecutaba más del 100%, digamos. Exactamente, en un momento llegaban a ejecutarse más del 100%. Lo que pasaba con el tema de educación, de ciencia y tecnología, todo esto tiene que ver, entonces, que compone toda esta concepción, de un lado y del otro es totalizadora. Es decir, inimaginable, porque no es posible que se permita que se ponga verdaderamente a plantearse el desarrollo del tema de los derechos humanos en forma intensiva y sigan la investigación de todos los sectores empresarios que estuvieron ligados a la represión y fueron cómplices del genocidio en tiempos de Macri. Uno no consigue, porque uno va a terminar una vez investigándose el mismo. Esto es decir, para decir una exageración, pero para dar cosas esto es lo que entonces es la razón que viene como una derivación lógica por qué hoy se entra en el sector negacionismo de los derechos humanos y del otro no.
Patricio, ya no nos queda mucho tiempo, pero digo como reflexión final, ¿por qué es tan importante que los derechos humanos lo conozcan la totalidad de la población, digamos? Porque, como vos decías, el viernes se van a cumplir 41 años, de lo cual hay una franja muy importante de la sociedad argentina que no lo vivió al golpe, que ha vivido todos sus años en democracia, digamos. ¿Por qué es tan importante conocer esos hechos, que se formen, que sean carne en la gran mayoría de los argentinos? Por ahí, hace un ratito hablábamos, Hugo, con el tema que decíamos que era muy difícil poder, en una visión de conjunto, poder sintetizar cuáles elementos de aquel tiempo están hoy no hay presentes. Sí. Pero yo lo que hoy representa lo que a mí, yo te decía que en ese tiempo nosotros no hablábamos de derechos humanos, hablábamos de libertades públicas. Hoy el derechos humanos yo creo que está incorporado, aun cuando es decir, el ciudadano argentino, sobre todo el ciudadano argentino, es decir, si él entra a tener la concepción de derechos humanos, es decir, lo tiene incorporado aun cuando no sepa qué pasó en la Argentina ya. Claro. No tenga, por nadie tiene la profundidad de lo que pasó, solo aquellos que lo sufrieron, digamos. Y estamos espantados, existen verdaderamente las comunicaciones. Pero hoy, quizás, es decir, la misma manifestación de las mujeres por el derecho de las mujeres. Es decir, esto en Argentina, que fue casi superior a todos los países del mundo, no es casual, por lo menos de Latinoamérica, no es casual. Esto es producto de aquello y quizás no convenzas, verdaderamente, si le toman examen sobre lo que pasó, lo tiene incorporado como consecuencia de toda una situación social que se produjo. Entonces, los derechos humanos han avanzado de una forma que es imposible ya retroceder. Y porque se han ampliado, porque no es solamente el derecho humano, el derecho a la vida, que es el principal, el derecho a la integridad física, contra la tortura, todo aquello, sino se está hablando, y esto también lo habla aquel argentino que está en Roma, Francisco I, que habla también del trabajo como derechos humanos. Totalmente. Es decir, que se hablara del trabajo como derecho humano, en aquella época iba a pegar una carcajada. Claro. Hoy, lógicamente, levantado hasta por el Papa. Sí. Esto es una cosa. Por eso, volviendo atrás, es difícil poder concretar, pero quienes vivimos aquello, vivimos hoy, a ver, el tema de la atención de la familia, de la mujer, es decir, la reforma del Código Civil atiende fundamentalmente a lo que es el tema de una situación estructural de la sociedad como el tema de la familia. Es decir, yo cumplí más de 50 años ya como abogado, pero no me di cuenta de todo. Pasa rápido el tiempo. Pero que hoy, antes no había un juzgado de familia. Había un juzgado de familia. Cuando yo me acuerdo que se creó en la policía la oficina de la mujer, todos quedaron medio mirando sin aliento a ver qué es lo que estaba pasando. Entonces así, hoy es una cosa, y son los sectores que más trabajan. Hoy los juzgados de familia son los que mayor cantidad de casos tienen. Está bien que así sea. Es decir, esto es Bueno, Patricio, parece que llegamos al final, ¿no? Sí, estamos señas de todos lados. Estamos pasados. Seguimos mañana, así que podemos seguir totalmente. Lo que vamos a hacer es, si cuando sabemos que hay varias actividades el marco del 24, bueno, poder darlas a conocer e invitar a todos que puedan ir, me parece. En este momento no. Pero mañana, si lo tenés, lo podemos dar a conocer cuáles son las principales actividades. Sabemos que se empieza la mañana con una concentración en el sitio de la memoria, que es el aeropuerto viejo, y de allí se hace una serie de manifestaciones hasta se va hasta el aeropuerto, Está bien. Que son las caminatas incorporadas por... Que ahí participan las universidades, digamos, como una de las principales, y todas las organizaciones sociales. Todos los sectores sociales, sectores políticos. Está bien. Es decir, nosotros
por supuesto, todo como ciudadano, como grupo. Puede ir quien quiera ir y bueno, y ahí. Y hay necesidad que vaya. Perfecto. Porque el 24 de marzo toma una significación en este momento muy importante en la Argentina. No nos olvidemos que en democracia tenemos la primera presa política, Sí. que es Milagro Salas. Y esa es una presa política, por eso es importante. Que haya una buena presencia de... No solamente por esta detenida, sino por todos nosotros también. Exactamente. Para que no avancen, por Dios. Totalmente. Patricio, te agradecemos nuevamente y bueno, muchísimas gracias por estar. No, por supuesto, gracias a ustedes por la entrevista. Bueno. Buenísimo, nosotros nos despedimos hasta mañana a las 9 de la mañana con más del Dicho al Hecho. Esto fue Del Dicho al Hecho. Hemos intentado y esperamos haber conseguido un mejor entendimiento de la realidad.